La paz resulta imposible de construir en un estado permanente de acoso político y violencia interna. En Colombia estamos en medio de un proceso de cambio radical social para el desmantelamiento de grupos al margen de la ley que amenazan constantemente la tranquilidad de la ciudadanía. Desde un grado de discernimiento coherente de la cultura social, se debe admitir que ese cambio es impredecible en el tiempo y su duración depende absolutamente de la capacidad del cambio de la sociedad colombiana. El señor Moisés es del hermoso municipio de Chaparral, Tolima, que ha localizado al suroccidente de Tolima y su vocación principal es la agricultura y su principal producto es el café. Este además llamado a ser un centro de desarrollo regional del sur del Tolima es considerado a la jerarquía poblacional de servicios, al liderazgo natural y tradicional que siempre ha mantenido la posición geográfica dentro de la misma. Hace parte del macizo colombiano, considerado como un parque natural, lo cual le imprime grandes potenciales para el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el ecoturismo. El señor Moisés es oriundo de Chaparral, Tolima. Tiene 72 años, vivía con una familia conformada por 5 hermanos, los padres y la abuela, la mamá de la madre. Los hermanos eran Aldemar, Fidel, Francisco, la hermana María y la hermana Aurora. Mi padre también se llamaba Moisés, mi madre Mercedes y mi abuela, la cual no quiere nombrar ya porque lo sabrán más adelante. Para esa época tenía 8 años. En ese momento había muchas revueltas en el pueblo por la causa de la muerte del caudillo. Mi padre era capataz en una finca y mi mamá trabajaba en oficios varios. Hubo un incidente, encontró a mi padre muerto, llamó a la policía y lo culparon de la muerte. Resultó ser un político importante. Mi madre murió por una enfermedad debido a su trabajo. Me fui a vivir con mi abuela que me daba malos tratos. Es por eso que me fui de mi casa y nunca más volví y no volví a saber de mi familia. Después fui adoptada por una familia que me llevó a Sincelejo. Allí presté mi servicio militar y fui donde conocí a mi actual esposa. El indígena Manuel Quintín Lame inició en la primera mitad del siglo XX una lucha por el reconocimiento de los pueblos indios como herederos del territorio y como sujetos políticos de América Latina. En Tolima, el movimiento liderado por Quintín adoptó 3 momentos fundamentales en su desarrollo. Cuando se vincula en el Partido Socialista Revolucionario liderado por María Cano y José Ignacio Sánchez en 1931 hasta 1939. Época en la que se dio una división al interior de la misma entre indígenas comunistas y socialistas e indígenas que luchaban por la causa indígena. Las razones de la rebeldía de Quintín eran 3. La primera, su interés por aprender y estudiar. La segunda, el sometimiento del hombre blanco. Y la tercera, la lucha por el derecho a la posesión de tierras por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, su subordinación era vista por los terratenientes caucanos, tolimenses y huilenses de la época como la tradicional pereza atribuida a los indígenas a pagar terraje o a su carácter que incitaba a la guerra de razas. Teniendo en cuenta lo anterior, los campesinos del sur del Tolima, a partir del accionar de las ligas campesinas, proceden a establecerse en las tierras que hacían parte de las grandes haciendas por medio de invasiones, de manera violenta, por medio de la incineración de ranchos y cosechas. Estas luchas agrarias tenían bajo un contexto político excluyente en el sentido de que, si bien Olaya Herrera y López Pumarejo y demás gobernantes le llamaban una república liberal, argumentaban ser demócratas, intentando imponer cada uno una dictadura del partido que le correspondía en su momento. Al sur del Tolima, conservadores y liberales se sumieron en la violencia. De ahí nacieron tanto las guerrillas liberales como las autodefensa campesina de influencia comunista. El gobierno militar, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, decretó una amnistía a la que se acogieron muchos guerrilleros, pero como algunos en el sur siguieron armados. La guerra en la región ha sido tensa y silenciosa, pues ha existido presencia casi de 5 actores armados: el ELN, la FARC, el Ejército de Revolución Popular, paramilitares y grupos de movilizados de las autodefensas. Bogotá es la ciudad capital y pluricultural. Tiene 1.636 kilómetros cuadrados. Es una ciudad cultural con clases sociales diversas y una urbanidad con pinceladas de ruralidad. Bogotá tiene 20 localidades. Tiene inscritas 785.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio, entre medianas, pequeñas y grandes empresas.
En el momento conocemos que la ciudad se encuentra influenciada por milicias urbanas de diversos grupos armados, los cuales buscan la desestabilidad del Estado colombiano.